Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a este primer ciclo de conferencias online de la plataforma Clúster Azul, titulado Competitividad y retos en el sector marítimo en la era post-COVID. El primero esperamos de muchos que se puedan venir haciendo y esperemos contar con mucha asistencia y mucho interés. Estamos dando entrada ya a los participantes. Aprovecho este momentito para comentaros que la sesión está siendo grabada. Se podrá subir luego al canal YouTube del Clúster Marítimo Español y también podéis usar el chat. Ya vemos que Emilio Costoso está saludando por aquí. Podéis usar el chat para trasladarnos comentarios, cuestiones o levantar la mano si queréis intervenir de voz. Y al final, pues nuestra moderadora os irá dando paso según el tiempo que tengamos. Gracias a todos y a todas. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y buenos días allá al otro lado del charco, en América, que sé que nos están acompañando muchos amigos y grandes profesionales y profesores también, académicos del mundo docente, etc., etc. Bueno, pues me toca a mí abrir este primer ciclo de conferencias online de la plataforma Clúster Azul, que lleva por título Competitividad y retos en el sector marítimo en la era post-COVID. Parece que ha salido un pequeño dibujo ahí en la presentación, que no sé si estáis viendo todos. Si lo estáis viendo todos, lo siento muchísimo, porque veo que hay una pequeña raya interfiriendo. Bueno, pues este va a ser un poco la agenda de esta tarde. Competitividad y retos en el sector marítimo. Yo voy a hacer la presentación como directora del Instituto Marítimo Español, pero aquí completamente como responsable de la plataforma Clúster Azul. Y a continuación comienza el turno de la exposición que lleva por título Competitividad y retos en el sector en la era post-COVID. Y luego habrá ruegos y preguntas. Sí que me gustaría empezar un poco por los antecedentes para todas aquellas personas que se conectan por primera vez y que no han oído hablar de la plataforma Clúster Azul o sí que han oído hablar del clúster marítimo, pero no de la plataforma. Todo esto tiene unos antecedentes y es la Declaración Iberoamericana para la creación del Clúster Azul el 31 de mayo del 18 en la ciudad de Valparaíso, que fue una declaración promovida por el Clúster Marítimo Español y por países con intereses marítimos. ¿Y qué es el clúster marítimo? Para aquellos que no nos conozcan, pues el clúster marítimo es una agrupación única que lo que aglutina es todas las industrias del sector marítimo, tanto de la marina de pesca como de la marina de guerra, de la armada, de la marina mercante y de la náutica. Y la misión del clúster pues, es impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas y de las industrias marítimas españolas. Para el cumplimiento de estos objetivos del clúster se marcan 5 ejes estratégicos que son de carácter transversal y que automáticamente tanto la competitividad como la proyección internacional, como la formación, la tecnología y la sociedad e imagen afectan a estas 4 marinas que he comentado con anterioridad. Bueno, como comentaba, los antecedentes se producen en Chile, en la firma de Valparaíso, con 8 países distintos acuerdan la creación del clúster marítimo azul. Como consecuencia de esta manifestación y de esta firma, esta declaración iberoamericana, se alcanza un compromiso con el clúster marítimo español hacia estas entidades y hacia estos países para estudiar las vías del modelo administrativo de esta organización. ¿De qué forma le íbamos a dar? Pues bien, tras esta declaración se establece junto con el Clúster Marítimo Español la creación de una plataforma de colaboración, de intercambio de información, sobre todo de intercambio de conocimientos, de experiencias, de sinergias, con el objetivo último de establecer una cooperación más estrecha, una comunicación, un networking y unas sinergias con los países de América Latina. Y los objetivos de la plataforma Clúster Azul, pues básicamente yo creo que lo podemos resumir en 3, independientemente de que hay unos pocos más, que son incrementar este contacto, como digo, y este apoyo entre Latinoamérica y España, fortalecer los vínculos y lazos entre empresas e instituciones del Clúster Marítimo Español y de América Latina,
Y por último, pues aprovechar las oportunidades de los nuevos modelos de negocio en la economía azul. Y esto es un poco lo que viene a representar la plataforma de Clúster Azul. Es una plataforma, no tiene una forma jurídica más allá de una plataforma de colaboración e intercambio que nos va a permitir, por un lado, cooperar y intercambiar ese conocimiento, las prácticas, las buenas prácticas y el talento o el conocimiento o el know-how de las distintas empresas en las que estamos involucradas. ¿Y para qué? Pues para impulsar proyectos, para impulsar el talento humano, para impulsar la innovación, la financiación y el asesoramiento y el apoyo. ¿Y con qué objetivo? Pues para generar beneficios, por un lado, tanto tecnológicos como económicos y como sociales, y para promocionar el sector marítimo y todo el valor que el sector tiene. Y bueno, la declaración de principios de la plataforma Clúster Azul, que se establece ya en el año 19, cuando ya se establece la plataforma como tal, pues yo creo que es una declaración de principios que creo que todos los que trabajamos en este sector estamos de acuerdo, que por un lado pues el reconocimiento de los mares y océanos como motores de la economía por el gran potencial que tienen para la innovación y sobre todo para el crecimiento. Claramente esta economía azul es un sector estratégico para fomentar el uso de los océanos sostenibles y para la creación de riqueza y empleo en las naciones. Los sectores económicos marinos y marítimos tradicionales y emergentes son elementos claves para el crecimiento azul y empleos sostenibles en Europa y en el continente americano. Y luego, por otro lado, el comercio mundial se fundamenta en el transporte marítimo internacional, en los servicios portuarios y otros servicios auxiliares. Y bueno, el potencial de innovación de economía azul es el motor de la competitividad y la sostenibilidad, de la protección y de la seguridad de los sectores marítimos. Como sexto principio, la plataforma Clúster Azul va a promover esa cooperación entre las entidades miembros del clúster marítimo español y las entidades latinoamericanas. ¿Para qué? Para crear las sinergias y conocimiento, para mejorar la competitividad y el desarrollo de las industrias del mar de todos los países. Y los ejes estratégicos que están alineados tanto para la marina mercante como para la armada, como para la pesca y como para la náutica, pues el desarrollo de competitividad, la innovación, la internacionalización y el capital humano. Por otro lado, la plataforma Clúster Azul va a contribuir también al fortalecimiento de las relaciones económicas y culturales entre Europa y entre los países de Latinoamérica, estrechando estas relaciones y estos lazos que nos unen, no solamente por el idioma, sino por los intereses que todos tenemos en que este sector marítimo sea un sector pujante. Y luego las entidades que pertenecen a esta plataforma pues van a trabajar conjuntamente por la protección del mar, por la seguridad y por la salud de los trabajadores en el sector marítimo, como se hablará a continuación, y por la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Y por último, bueno, pues las empresas que están adheridas a esta plataforma, que ahora mismo todavía aún está abierto, y desde aquí aprovecho también para hacer esta invitación a todas las empresas con intereses marítimos, ya sea en España o en Latinoamérica, a que se sumen, porque yo creo que aquí sumando hacemos mucha más fuerza y creamos muchísima más red de networking, de sinergias, etcétera. Y todas estas empresas que ahora mismo estamos adheridas vamos a realizar los esfuerzos necesarios para generar sinergias, para fomentar la más amplia participación entre otras empresas y entidades de Latinoamérica y España. Y bueno, sí un pequeño resumen porque realmente acabamos de nacer, como quien dice, en el año 18 fue la Declaración de Iberoamérica, que realmente todavía no teníamos esta forma de plataforma Clúster Azul, y en el año 19 ya, por el mes de marzo, hicimos la presentación formal de lo que es la plataforma de Clúster Azul, pues fuimos aproximadamente un total de 15 empresas españolas, todas ellas pertenecientes al clúster marítimo español, y fuimos un poco a presentar a Colombia y a todas las empresas marítimas de Colombia a presentar lo que era esto y a invitar a nuestro país hermano Colombia a que se sumaran a esta iniciativa. Y bueno, fue un desayuno en Cartagena de Indias organizado por la Cámara de Comercio, que la verdad que tuvimos una muy buena acogida y yo creo que ya hubo ese pequeño acercamiento inicial que luego, bueno, hemos seguido muchos de nosotros a pesar de la pandemia. Luego, la segunda reunión del Clúster Azul se produce en el marco del cuarto Congreso Marítimo Nacional Español en la ciudad de Madrid,
y ahí participan pues 29 empresas, 12 de las cuales son extranjeras y 16 españoles. Y también, bueno, ahí abajo podemos ver también la persona que representaba el clúster marítimo venezolano, que en este momento también se adhiere a la plataforma Clúster Azul. La tercera viene ya a ser más pues una reunión interna de un poco de la elaboración de la web, de la realización de acciones o la previsión de acciones, de presupuesto, etcétera, que se iba a desarrollar desde la plataforma Clúster Azul. Y esto fue en el año 19, final del 19, y en el año 20, 3 meses más tarde, entramos en pandemia y bueno, se para el mundo básicamente. Cada uno de nosotros pues tiene que hacerlo mejor dentro primero a nivel personal y a nivel sanitario de cuidarnos y luego a nivel profesional con esa incertidumbre que había, ver cómo poder solucionar los problemas de nuestras empresas. Entonces en el mes de marzo no se hace nada. En el mes de mayo, que ya parece que empezamos a ver un poquito de luz, pues se decide hacer una acción sanitaria, porque en aquel momento no podíamos viajar, no se podía hacer ningún tipo de relación estrecha más allá de los contactos virtuales, que en ese momento yo creo que estábamos saturados. Y entonces, junto con la Cámara de Comercio de Cartagena, se establece un envío de material sanitario a Colombia por parte de unas empresas de la plataforma Clúster Azul que deciden apoyar esta iniciativa haciendo este envío. Bueno, pues como todos los envíos y más allá, más cuando es a otro país, pues lleva más tiempo del previsto y se consigue hacer este envío pues en este año, o sea que llevamos como 5 meses para realizar el envío. El envío llegó a buen puerto, la Cámara de Comercio nos mandó también fotos de cómo habían entregado el envío, que no hemos podido incorporar aquí, pero bueno, realmente creo que aquí hay que demostrar también, bueno, pues que tanto en los buenos momentos como en los malos hay que estar, ¿no?, al lado de los países y las empresas que nos puedan necesitar. Y bueno, ya estamos en el mes de mayo del año 21, o sea, antes de ayer, como quien dice, y organizamos una reunión virtual precisamente por eso, porque vemos que la pandemia no nos ha dejado posibilidad de viajar, de estrechar estas relaciones que habían empezado con muy buenos ánimos y con mucha fuerza, y no queremos que esta fuerza y que estos ánimos decaigan, y entonces, bueno, pone en marcha, hasta ver cuándo podamos viajar, un ciclo de conferencias online que están enmarcadas dentro de los ejes estratégicos del clúster marítimo español, que como he dicho antes, pues son competitividad, proyección internacional, formación y tecnología e innovación. Y bueno, hoy empezamos con la primera de nuestras conferencias, que lleva por título Competitividad y retos en el sector marítimo en la era post-COVID, que se dará en el día de hoy, y en el mes de septiembre, competitividad en el diseño de la construcción naval y del astillero 4.0 que organizarán Navantia y Génova Ingeniería, invitando también a alguna empresa, pues probablemente de la Armada colombiana, pero bueno, está todavía terminándose de perfilar. Y bueno, yo ya sin más voy a dar paso al moderador de la mesa que hoy comienza, que es don Alfredo Pardo, que aparte de ser nuestro presidente del Instituto Marítimo Español, bueno, pues es una persona de una gran experiencia dentro de este sector, porque bueno, realmente ha pasado por todas las áreas que puede pasar un ingeniero naval, ¿no?, pasando por distintas navieras españolas y extranjeras como consejero delegado, llevando la presidencia de la Asociación de los Navieros Españoles, llevando la presidencia de la Asociación de los Navieros Europeos, y luego también pues ha estado de presidente del American Bureau of Shipping, de la Sociedad de Clasificación, aparte de ser miembro del Consejo de Vinco, etc, etc. Entonces, bueno, yo tampoco quiero alargar más esto porque ahora empieza ya el tema interesante, así que yo ya sin más, Alfredo, te doy la palabra. Muchas gracias. Muy bien, Mercedes. Muchas gracias por la presentación y por explicar a todo el mundo esta organización que creo que va a ser muy importante en el futuro y que habéis llamado muy acertadamente Clúster Azul. Una colaboración completa, tanto en Europa, donde hay un mundo marítimo importante, que todos es conocido que el 40% de la flota mundial pertenece a armadores europeos, independientemente de la bandera que enarbolen. Y por otro lado, pues tenemos aquí un representante importantísimo del mundo marítimo latinoamericano que luego va a intervenir. Y entonces me ha tocado el hacer de una especie de moderador para organizar de una forma estructurada esta presentación.
En Madrid acaba de empezar, en Madrid y en todo el mundo, acaba de empezar el verano y en este momento que ya parece que hemos superado lo peor de la crisis del COVID-19 y atisbamos, unos más, otros menos, el final de la pandemia, lo que sí reconocemos es que la industria marítima, o el shipping si queréis llamarle, se encuentra todavía en el ojo del huracán. Me explicaré. Primero quería que entendierais a qué me refiero cuando hablo de industria marítima. La industria marítima, según algunas definiciones que hemos leído, concretamente una de la Unión Europea, comprende el transporte de pasajeros o personas y mercancías tanto en los tráficos tram como en los servicios de línea regular, pero también incluye las operaciones offshore que tienen más de 5.000 unidades de apoyo. Y además, todas aquellas múltiples actividades complementarias que hacen posible el transporte marítimo. Me refiero a la flota pues, de remolcadores, de gánguiles, de todo lo que necesita el transporte marítimo para poder funcionar como tal. El transporte marítimo y todas las actividades que hoy día se recogen en los clústeres marítimos en toda Europa y también en el español, todas esas actividades en cuanto a la actividad económica o la importancia económica, las más importantes son las que están relacionadas con el transporte marítimo. No tengo nada que objetar, sino todo lo contrario de todas las actividades marítimas relacionadas con la armada, relacionadas con la pesca. En España además es un rubro muy importante, también en la navegación de recreo, pero en términos económicos lo más importante por facturación es el transporte marítimo. El transporte marítimo a su vez se apoya básicamente en tres pilares fundamentales: la construcción y reparación naval. Es verdad que es necesario que se construyan los barcos y se reparen y se mantengan, pero no solamente los barcos que hacen el transporte marítimo de mercancías y pasajeros, sino todos los barcos de las marinas que hemos mencionado, marina de guerra, marina de pesca, etc. La segunda parte, que concentra ya la actividad directa del transporte marítimo, es la flota mercante, tanto de carga como de apoyo que hemos mencionado. Y por último, este trípode, la tercera pata sería la red internacional de puertos y terminales marítimos. Es decir, la interfase entre pues, los puertos de carga y descarga para poder tomar las mercancías de donde procedan y llevarlas a su destino final. Hablando de este planteamiento que ha presentado Mercedes, es verdad que la excesiva, a mi modo de ver, y muy exigente regulación que se viene aplicando en los últimos años al transporte marítimo está afectando enormemente la operativa del sector, obligando a los navieros de forma continua, hace varios años, a incurrir en costosísimas inversiones para poder garantizar el cumplimiento de una nueva batería de normas, unas ya vigentes y otras de próxima entrada en vigor, impuestas por los diferentes y abundantes también órganos reguladores, la IMO, la UNCTAD, en nuestro caso la Unión Europea, los gobiernos de todos los países a los cuales escalan los barcos, etc. Y todo ello condiciona la gestión naviera, obligando a los armadores a adoptar medidas de gran calado, tanto operativas como tecnológicas y probablemente de mercado, no siempre bien concebidas en origen. Me explicaré. Cuando se piden unos objetivos, aunque sean a largo plazo, con hitos en el año 30 y un objetivo final en el año 50, parece un tema voluntarista, porque tal como está el grado de la tecnología actualmente, sería imposible. Si se espera que todos juntos, y de ahí la importancia de esta comunicación entre todos los afectados por el mundo marítimo, podamos llegar a cumplir esos objetivos tan exigentes que ha propuesto concretamente la IMO.
Por eso digo que la concepción de estos objetivos es un reto, por eso hablamos de reto. También hablamos de competitividad, porque va a afectar no solamente a los buques que se construyan a partir de ahora, que sí, sino a los buques existentes. Van a competir en un mismo mercado, coexistiendo en él barcos con muy distintos grados de exigencia, lo cual hace que, pues, que la competitividad es un problema básico y ese siempre hay que mantener. Es verdad que los armadores siempre tratan de gestionar las flotas de la forma más, porque se trata de un mercado que tiene unos márgenes muy escasos y lo mismo se puede perder $500.000 que ganarlos. Es un mercado perfecto, en el que la oferta y la demanda son las que marcan las reglas del mercado, y ese mercado perfecto pues está sujeto a esos vaivenes. La característica principal es la gran volatilidad que tiene este mercado, como todos vosotros conocéis. Bien, estas medidas, que tendrán que aplicarse además en un entorno de incertidumbre, no solamente por los temas de pandemia que puedan seguir quedando en el futuro, como por la incertidumbre en sí de las tecnologías a aplicar para conseguir los objetivos, sitúan en estos momentos a la industria marítima, el shipping, en una auténtica encrucijada. ¿Qué camino van a tomar los armadores ante tal cantidad de posibles medidas y la incertidumbre que hay en el futuro del destino? Previamente, yo sí me atrevería a decir que cosas que parecen claras sería que el transporte marítimo, que ha atravesado una pequeña parada durante la pandemia en el año 20 con pérdidas, pues creo que ha sido un tráfico marítimo perdido el 3,4% de su volumen, llegando a 11.537 millones de toneladas transportadas. Pues se espera ya que en el año actual que corremos suba en el 4,2%. Ya ha habido un aumento del primer cuatrimestre de un 10% y mientras se irá restableciendo. Es decir, creemos en un crecimiento del transporte marítimo a nivel mundial, apoyado o impulsado por claramente la explosión demográfica que sufre o que figura, que ocurre en el mundo, y no solamente en el número de habitantes del planeta, sino con las apetencias de estos habitantes de alcanzar un nivel de vida que se merece todo el mundo, mejor o similar a los que algunas naciones occidentales pues disfrutan en este momento. Conocen lo que disfrutan porque la información está libre en el mundo y no hay quien la pare. Por lo tanto, hay que pensar que toda esta gente tiene derecho a lo mismo, al mismo número de coches por habitantes, a la electrificación, etcétera. Y todo ello, como sabéis, incide en el transporte marítimo. El transporte marítimo vive del comercio internacional, que sigue creciendo. Tuvo un crecimiento importante cuando China se incorporó al digamos, Convenio Internacional de Transporte Marítimo, la Organización Mundial de Comercio, y a su vez, pues el crecimiento del propio comercio superior al PIB global, que sería en definitiva el motor del crecimiento del transporte marítimo. Yo parto de la base que el transporte marítimo va a seguir ampliándose, con lo cual los problemas que hemos podido tener de aumento de emisiones a la atmósfera, pues no se van a parar, porque la gente prefiere que haya emisiones a la atmósfera a quedarse sin todo aquello que es necesario para la economía como la entendemos globalmente hoy día. La gente no quiere quedarse sin combustibles, no quiere quedarse sin alimentos, no quiere quedarse sin manufacturas que proceden de otros países y que son las mercancías que se transportan por vía marítima y que no, además en muchos casos no tienen otra forma de transportarse. Entonces, acercándonos ya a lo que queremos llegar, para afrontar todo esto, estos retos que estamos señalando así, de una forma muy simple y somera,
es fundamental conocer la posición de los auténticos protagonistas de la industria marítima internacional. Y a tal fin, esta primera presentación del ciclo que ha programado el IME ha seleccionado a dos representantes muy cualificados, a mi modo de ver, del sector. Me refiero a Noriel Araúz, arquitecto naval y actual ministro de Asuntos Marítimos de Panamá, al mismo tiempo que persona relevante en la administración del Canal de Panamá que todos utilizamos y que conocemos la importancia que tiene. Es verdad, él lo dirá probablemente, o se referirá a ello. Como sabéis, es el país el registro que más número de buques tiene. O sea, y por lo tanto, corresponde también que sea el mayor contribuyente a la IMA, como es lógico. Bien, la segunda persona que hemos visto, bueno, él tuvo él hablará largo y tendido del tema, pero quiero aprovechar ese momento para felicitarle porque él fue el artífice de la excelente y elogiable actitud del gobierno de Panamá en la crisis del cambio de tripulaciones durante la pandemia. Se hablará de ello y que fue un palo o un reto tremendo para los navieros que veían que sus tripulantes terminaban sus tiempos a bordo y no podían desembarcar por toda la problemática, y fue fundamental la ayuda que recibieron del Estado de Panamá. Eso no se puede olvidar, se ha referido en todos los ambientes. Y además, indudablemente, es un referente del sector marítimo de Iberoamérica. El otro participante es Juan Cremades, es un ingeniero naval, director de la flota de una naviera española, Arflet Marín. Se trata de un ingeniero naval joven, pertenece a una familia de genuinos armadores, por lo tanto saben lo que se juega en estos envites y en esta incertidumbre que tenemos, y a pesar de su juventud, tiene una formación y una experiencia envidiable, y sobre todo creo que es importante conocer su opinión porque a él le va a tocar vivir en primera persona y ser testigo de las transformaciones que va a experimentar la industria marítima a lo largo de todo el periodo que nos falta para llegar a los objetivos marcados por la IMO de 2050. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a organizar una serie de preguntas para ir estructurando las contestaciones. Si os parece, voy a empezar por Juan, cuya familia me ha dicho que es de navieros antiguos españoles. Es el responsable él de una moderna flota de buques tanques preparadas para el transporte de productos químicos y petrolíferos y que opera en el libre mercado internacional con éxito. Juan, si te parece, podrías empezar tu intervención ampliando, si te parece bien, la información que estimes oportuna sobre vuestra naviera, y a continuación te pediría contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu primera reacción ante las perspectivas tan complejas y de tanta trascendencia económica a que se enfrentan hoy día los navieros internacionales y vuestra compañía en particular? Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Alfredo, por la introducción. Muchísimas gracias al Clúster Azul por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda, y muchas gracias también a Noriel como representante de la Autoridad de Panamá por su presencia con nosotros. Bueno, pues la verdad que has hecho una introducción por apuntar un par de cosas más. Marflet es una naviera que está especializada, como has dicho, en el transporte de carga líquida a granel. En concreto, hoy en día está especializada en el transporte de productos químicos y de productos derivados del petróleo. Es una empresa familiar que inicialmente empezó a finales de los años 50. Inicialmente se dedicó a la operación de buques petroleros de tipo Suezmax y tipo VLCC, y que transportaban crudo fundamentalmente del Golfo Pérsico a España. Aproximadamente un 20% del crudo que España importaba en las décadas de los años 60, 70 y 80
vino transportado en los barcos de nuestra flota. A partir de los años 90, la compañía decidió cambiar de sector, yo creo que de manera acertada, y se fue a un sector que añadía un poco más de valor añadido, digamos un sector un poco más nicho dentro del sector de los buques tanque. Y desde los años 90 nos hemos dedicado al transporte de carga líquida a granel, transporte fundamentalmente de productos químicos y de derivados del petróleo. Y ahora mismo la empresa está operando 7 barcos de tipo medium range, tipo MR, de 50.000 toneladas. Y, como ya digo, transporte de productos químicos, derivados de petróleo y una pequeña parte también de transporte de aceites vegetales. Eso en lo que compete a Marflet. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es digamos, nuestra primera reacción, ¿no? ante estas perspectivas tan complejas, como bien apuntabas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Y bueno, pues yo me estuve leyendo, supongo que al igual que muchos de vosotros, la memoria anual que hace el International Chamber of Shipping de 2020, y el título de esa memoria era Héroes del Mar. Y cuando leí el título dije, pues efectivamente, qué acertado es este título, porque desde luego que la pandemia y las circunstancias que ha traído la pandemia, las dificultades, junto con las instituciones regulatorias y la presión que están metiendo desde el punto de vista medioambiental y el desacuerdo que ha habido, salvo honrosas excepciones, por parte de los estados ribereños para facilitar la vida a los armadores en lo que se refiere a la gestión de los barcos y en concreto a los relevos de los tripulantes, pues ha hecho que los participantes del sector estemos siendo auténticos héroes. Yo quiero hacer una mención especial a los tripulantes dentro de este sector, que desde luego han sido ejemplares y que han sobrellevado de manera ejemplar la pandemia, que han tenido que trabajar en muchas ocasiones durante meses y sin que haya habido consenso alguno por parte de los estados ribereños en facilitar dichos relevos. En este sentido, tengo que agradecer a la Autoridad Panameña de Panamá y a Noriel como representante aquí, que ha sido una de las honrosísimas excepciones que realmente han empatizado con el sector naviero y sin dejar de lado las medidas preventivas desde el punto de vista sanitario, pero sí han favorecido que se haya podido hacer relevos de una manera razonable. Nosotros tenemos, como digo, 6-7 barcos y hacemos numerosas escalas en Panamá, más o menos hacemos unas 30-40 escalas, y realmente ha sido uno de los poquísimos sitios a nivel mundial en que hemos podido realizar relevos de una manera rutinaria y sin tener problemas. Entonces, en ese sentido, de nuevo agradecer a la autoridad panameña por esa empatía, ¿no? Y ese haber estado un poco pues, del lado de los navieros y del lado de los tripulantes. En lo que a los armadores y a los navieros se refiere, bueno, pues a mí me gustaría dar un poco de contexto. Nosotros acabamos el año 2020, que ha sido un año muy duro. La pandemia ha traído bajadas importantes en los fletes. Esto, en función del sector, ha variado un poco, ¿no? Pero fundamentalmente ha habido una caída de la demanda de transporte y, por tanto, una caída en los fletes. Y este año duro viene precedido de otros 12 años previos duros, porque recordemos que desde el año 2008, en que si tenemos la crisis financiera, hasta el año 2010, bueno, vamos a decir 2020, han sido años duros para los navieros. Nosotros, por lo menos en el sector que nosotros estamos operando, de esos 12 años, únicamente ha habido 3 o 4 años en los que realmente se ha podido hacer algo de caja, y el resto de años o se ha perdido dinero o se ha igualado más o menos el tema, pero no se ha podido hacer caja. Por lo tanto, a la problemática actual de la pandemia se le une que las navieras llegan de un periodo de 10-12 años bastante descapitalizadas. Y eso, las que han sobrevivido. Nosotros, y yo personalmente, conozco muchas navieras que se han quedado por el camino. Y si a esto le sumas la problemática actual que estamos viviendo, en el que realmente la pandemia pone las cosas muy difíciles, porque tenemos cierres de puertos, estamos sujetos a posibles cuarentenas, realmente es muy difícil realizar los relevos, es muy difícil poder viajar por parte de superintendentes, técnicos, inspectores de clase, bandera, para realizar las inspecciones rutinarias o para realizar las reparaciones necesarias que hay que hacer en los barcos. Y todo esto ha supuesto una carga adicional a nuestra cuenta de resultados, que al final es una cuenta de resultados, ya digo, y un balance que viene ya bastante perjudicado en los últimos años.
Este es el punto de partida de cómo estamos los navieros y de ahí, si miramos para adelante, pues lo que nos encontramos es un marco regulatorio que viene con mucha presión. Como bien ha mencionado Alfredo, un marco regulatorio que además no solamente ha aplicado a buques en nueva construcción, sino que ha venido aplicándose y se va a aplicar en el futuro a buques existentes, normativa que está aplicándose con carácter retroactivo y que por tanto esto va a suponer y está suponiendo inversiones muy fuertes que los armadores no podíamos tener previstas en nuestros planes de negocio. Por tanto, pues bueno, la primera reacción es una reacción pues, de incertidumbre yo, por mi parte, aun con toda esta incertidumbre, soy positivo y quiero pensar que el sector marítimo, aun con todo esto, pues saldrá adelante. Creo que es un sector que siempre ha sabido adaptarse a las circunstancias y pienso que, bueno, que mientras vivamos en un mundo globalizado, como bien apuntaba Alfredo antes, en el que las personas que habitan en el mundo quieran tener un nivel de vida alto y quieran poder disponer igual que nosotros, pues de comida, de gadgets electrónicos, de lo que sea, y mientras haya una tendencia demográfica alcista, que de momento en el medio plazo todo cabe pensar que va a ser así, pues la demanda del transporte seguirá subiendo y por tanto pues habrá trabajo para los navieros que de la mejor manera posible y de la manera más eficiente posible, como siempre hemos hecho, trataremos de transportar las mercancías y de seguir tirando para adelante. Pero ya digo que la incertidumbre que tenemos por delante es una incertidumbre importante. Muchas gracias, Juan. Creo que coincido con tus preocupaciones de futuro, pero bien, yo ya estoy de vuelta, tú vas de ida, tienes mucho camino por delante y veo que tienes mucha fuerza y lo que es más importante, optimismo, para poder afrontar todos estos retos que estamos mencionando. Hay otras muchas cuestiones, claro, el tiempo no nos da para más. Hay muchas cuestiones que afectan a los armadores que mucha gente no conoce. Yo, mira, como ejemplo, me quiero referir a la implementación que está hoy día exigible para finales o septiembre, creo que es, del año 2024, del convenio de gestión de agua de lastre. Parece que esto se ha olvidado. Este convenio, en el que, si me creéis, soy bastante crítico con él, pero realmente lo aprobó la IMO en el año 2004, lo promulgó, pero no se aprobó luego cuando se cumplieron las condiciones exigidas para ello hasta 2017 y se encontró con que había unas condiciones a cumplir para los buques existentes, para los buques nuevos y tal, pero al final, el año 2024, toda la flota del mundo que quiera ser seaworthy, o sea, que cumpla con todas las condiciones que no son aplicables, pues tiene que pasar por tener implementado este convenio. Este convenio se calcula que puede costar al sector 84.000 millones. Las cosas no son una tontería. Así que, sin restar importancia, otras cuestiones muy importantes, esta tan clara es de la magnitud que acabo de decir. Pero quizá la cuestión hoy día concreta y que para mí es la más llamativa de la panoplia de medidas que se están imponiendo al sector es la descarbonización del transporte marítimo y la ambiciosa reducción de las emisiones, que no voy a repetir aquí, de CO2 ya acordada por la IMO para diferentes periodos que culminan en el 2050. Pues sobre esa pregunta concreta va mi segunda cuestión, que creo que la tenía una nota escrita. Vamos a ver. Bueno, es la descarbonización. La descarbonización va a exigir que se tomen medidas que no están todavía en vigor, porque están todas en estudio, y no quería que te metieras a explicarnos, aunque tienes capacidad para ello y conoces todas las posibles alternativas de fueles
y de propulsión que hay, pero que cómo respondería el sector en estos momentos, luego irá modificando a lo largo de los años, según lo que pase, a esta obligación de descarbonización. Pues bueno, muy brevemente sobre el agua de lastre, el convenio de agua de lastre, que es un convenio que yo, sin entrar a juzgar si es acertado o no desde el punto de vista, digamos, intrínseco, si la normativa está bien hecha o no está bien hecha, porque yo no tengo los conocimientos medioambientales para saberlo, pero sí que creo que lo que se ha hecho o que se podía haber hecho mejor es la manera en que se ha aplicado ese convenio. Es decir, ese tipo de convenios que requieren realmente cambios o inversiones fuertes, instalaciones de plantas, tratamiento de agua de lastre a bordo de los buques, creo que no se tendría que haber aplicado a buques existentes, sino más bien a buques de nueva construcción. Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, estas normativas se aplican a buques existentes con carácter retroactivo y, por tanto, entonces está provocando que los navieros estén teniendo que hacer inversiones no previstas muy cuantiosas. Nosotros nos hemos gastado este año en 3 retrofits de planta de agua de lastre, 2 millones en cada uno de los barcos, 2 millones de dólares, que claro, en el plan de negocio que tú haces como naviero cuando compras el barco no puedes contar con ese dinero. Entonces, en el caso de que lo tengas, pues te lo tienes que gastar en esto en vez de poder reinvertirlo a lo mejor pues en otro barco o en reinvertirlo en otros negocios o lo que sea, tienes que gastártelo en esta planta de agua de lastre, y en caso de que no tengas el dinero, porque puede que no lo tengas, pues es que puedes realmente meterte en dificultades. Entonces, yo con respecto a eso me quejo sobre todo de la manera en que se ha querido implementar ese convenio. Y con respecto a la siguiente pregunta, con respecto a las emisiones, a mí sí me gustaría, antes de nada, poner en valor que el sector naviero, a diferencia de otros subsectores dentro del sector transportes, ya ha venido haciendo un esfuerzo muy importante en lo que se refiere a la reducción de gases, tanto contaminantes como reducción de gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2. En cuanto a gases contaminantes, ya es sabido que el 1 de enero del año 2020 entró en vigor a nivel mundial el nuevo límite de contenido de azufre, ¿no? En los combustibles, con un límite de 0,5, y ya previo a esto, en el año 2015, ya existía el límite de 0,1 en las zonas de control de emisiones, tanto en el mar Báltico como en la costa americana. Estas son las famosas revisiones del anexo 6 del Marpol, ¿no? Esta normativa también se ha aplicado a buques existentes y ha supuesto un incremento del coste de aprovisionamiento de las navieras de en torno a un 20 o un 25% de un año para otro, porque el fuel, evidentemente, pues es más caro que el fuel de 3,5, que era el que se venía utilizando hasta el momento. Entonces, las opciones que se nos han dado a los armadores es o consumir este fuel, que es un 20-25% más caro, o la instalación de costosísimos scrubbers, que en definitiva no hacen otra cosa más que coger el azufre de la exhaustación del motor principal y tirarlo al agua de mar, y que hoy en día tienen una incertidumbre regulatoria importante, puesto que ya hay muchísimos puertos en muchas zonas del mundo que han prohibido el uso de scrubbers precisamente porque lo consideran medioambientalmente nocivo, porque nadie quiere que en sus aguas se coja el azufre de la exhaustación de los motores y se tire al agua de mar. Entonces, bueno, pues se nos ha forzado a hacer un esfuerzo importante en este sentido, que de nuevo ha repercutido pues, en la rentabilidad de las navieras. Eso en cuanto a los óxidos de azufre. Y en cuanto a los óxidos de nitrógeno, los famosos NOx, también ha habido, que yo recuerde, 3 revisiones al Marpol anexo número 6, los famosos Tier 1, Tier 2 y Tier 3 de los años 2000, 2011 y 2016, que esta vez sí, gracias a Dios, se ha aplicado a buques de nueva construcción y que ha supuesto la aprobación de reducciones muy importantes en las emisiones de tipo de óxidos de nitrógeno a los buques, como digo, de nueva construcción. Eso en lo que viene siendo gases contaminantes, y en lo que viene siendo emisiones de CO2, si bien es cierto que hasta el momento no ha habido ninguna normativa que haya forzado a los navieros a cumplir con determinados objetivos, ahora es por primera vez que la IMO está realmente intentando forzar a que se den objetivos a medio y largo plazo, pero ya el sector naviero ha venido haciendo mejoras muy significativas en la eficiencia del transporte marítimo. El propio informe de la International Chamber of Shipping de este año, del año 2020, ha informado de que la eficiencia
en cuanto a emisiones de CO2, medidas como toneladas de CO2 emitidas por el sector naviero por cada tonelada transportada y por cada milla navegada, ha mejorado entre un 21 y un 29% desde el año 2008 hasta el año 2018. Eso quiere decir que si tú miras, vamos, de hecho lo dice el informe, es decir, esa mejora en la eficiencia ha supuesto que, a pesar de que en ese periodo haya habido un incremento en el transporte marítimo del 40%, las emisiones totales de CO2 emitidas por la flota han sido un 7% menos, lo cual es una mejora muy importante. Y para que quede claro, es decir, si el sector naviero no hubiese hecho nada, un incremento de toneladas millas de demanda de transporte del 40% hubiese supuesto un incremento de emisiones de un 40% en este periodo. Y no solamente no ha aumentado un 40%, sino que se ha reducido un 7%, es decir, una mejora en torno al 30% en la eficiencia, que es muy importante y que no simplemente quiero ponerlo en valor. Y además de eso, no hay que perder de vista que el transporte marítimo, a diferencia de otros subsectores, como puede ser el transporte por carretera, por camión, básicamente, o como puede ser el transporte aéreo, es un transporte infinitamente más eficiente e infinitamente más limpio. Si tú miras las toneladas de CO2 por cada tonelada transportada y por cada milla navegada en el sector marítimo, es aproximadamente 10 veces inferior que el transporte por carretera y aproximadamente 80 o 100 veces inferior que el transporte aéreo. Y yo me pregunto, ¿se está teniendo la misma presión regulatoria para los otros subsectores? No me da la sensación de que no. Y recordemos que el sector marítimo transporta el 90% o casi el 90% de las mercancías que se comercializan a nivel mundial, frente al otro 10% que se transporta pues, por carretera o por avión. Juan, me perdona, me hacen una señal de que se nos está pasando el tiempo. Bueno, sí, no, yo estaba acabando ya. Es excelente lo que estás diciendo, y si quieres te sugiero a Mercedes que, para hablar de este tema que no se ha terminado ni mucho menos, preparemos una de las próximas reuniones para hablar ya de lo que puede ser la revolución en la propulsión marina y la utilización de combustibles alternativos. Creo que te has explicado perfectamente y que toda la gente ha entendido el problema que tienen de verdad los navieros, que era lo que queríamos destacar, y oído de la boca de un naviero que está metido internísimamente en el mercado y que lo conoce perfectamente a nivel internacional. Así que muchas gracias por tu exposición, y tengo que cumplir con mi papel más feo, que es el de moderador del tiempo. Y además también quería felicitarte por el esfuerzo que has tenido que hacer para presentarte a esta hora tan compleja para ti, teniendo en cuenta dónde estás en estos momentos viviendo. Muchas gracias y un abrazo, Juan. Y paso enseguida a hablar con Noriel, para el cual tengo muchas preguntas. Y yo, como conozco muy bien el pensamiento de Noriel, porque es un hombre que además está siempre en la prensa, contesta todo lo que se le pregunte y tal, había preparado unas preguntas que te pediría, Noriel, que las contestaras a ser posible dentro de este periodo de menos de 15 minutos que nos queda. ¿Cuál, para mí, empiezo ya y voy directo, qué ha representado a tu juicio el COVID-19 para la industria marítima? Yo creo que Ahora sí, muchísimas gracias, que me tenía el micrófono bloqueado. Bueno, primero que todo, muy buenos días acá en Panamá, buenas tardes allá en Europa. Alfredo, gracias por el espacio, la invitación. Mercedes, tuve el placer de conocerla acá en Panamá. Un saludo para Juan, que se nota que maneja muy bien el tema marítimo, lo felicito. Está muy involucrado en el rol de armador. Y saludos a todas las personas que son parte de
este evento. La pregunta que me hizo es ¿qué ha representado la pandemia para la industria marítima? Bueno, para la industria marítima internacional, la pandemia la verdad que ha sido un gran reto, y yo añadiría que es una gran oportunidad para demostrarle al mundo la gran importancia que tiene el transporte marítimo internacional, tal cual como lo mencionaba Juan. Y no solo en la parte marítima internacional, sino también en la economía y en el bienestar social de los pueblos en el mundo. Sin duda alguna, a todos nos ha afectado la pandemia. Sin embargo, debemos estar claros que algunos de los efectos que más, a otros más, a otros menos, pero sí ha causado un gran impacto. Y en el caso de la industria marítima panameña, no ha habido un impacto tan grande. Hemos seguido manteniendo nuestro liderazgo mundial en temas de abanderamiento. Curiosamente, y esto es digno de mencionar, la flota mundial de barcos de Panamá creció en épocas de pandemia. Nosotros actualmente estamos cerca de 8.700 naves abanderadas a nivel mundial. Y este crecimiento nos ha hecho tener un superávit de 17,5 millones de dólares en época de pandemia, lo cual nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción, porque nosotros no hemos parado de trabajar desde el día que se cerraron todas las fronteras. Recordemos que el comercio mundial no puede detenerse. Así que nosotros en la Autoridad Marítima de Panamá hemos estado muy involucrados desde el día 1. Nosotros hemos seguido trabajando 24/7. Nosotros tuvimos que reducir nuestra capacidad de trabajo a un 30% de colaboradores en sitio. El otro 70% lo tuvimos que hacer a través de teletrabajo. Pero sí, no, la crisis del COVID nos ha enseñado mucho, pero hemos salido adelante. Muy bien, si te parece, quería preguntarte, aunque se ha hablado de ello, pero tú eres un testigo importante para decirnos qué papel ha jugado la gente de mar durante la pandemia. Bueno, la verdad que ha sido fundamental. Los marinos están en la primera línea en la pandemia, desempeñando un papel esencial en el mantenimiento de flujo de mercancías vitales, tales como alimentos, medicamentos y suministros médicos. Así que la COVID-19 ha provocado condiciones de trabajo muy difíciles para la gente de mar. Me sumo al comentario que dijo Juan, los héroes del mar, porque la verdad que son los que más han sufrido, incluyendo incertidumbres, dificultades sobre el acceso a los puertos, el reabastecimiento, los cambios de tripulación y la repatriación. Nosotros hemos vivido un año difícil desde el punto de vista de la gente de mar, puesto que muchos países cerraron fronteras para embarque y desembarque, y nos tocó mediar, lograr que la gente de mar se le respetara sus derechos. Yo creo que una noticia que impactó internacionalmente fue el buque Samdan y el Rotterdam, si no me equivoco, estos cruceros que en varios países les cerraron las fronteras, no los dejaban desembarcar, y Panamá jugó un rol súper importante, no solo la Autoridad Marítima de Panamá, sino el gobierno en general, en conjunto con el Canal de Panamá, que logramos que esta embarcación pudiera cruzar del Pacífico al Atlántico. Así que para la gente de mar, de verdad que ha sido muy complejo, muy complicado, y realmente son unos héroes. Muy bien, Noriel. Quería preguntarte que si la industria marítima ha podido mantenerse a flote durante la COVID-19, ¿cuáles han sido las claves para lograr esta situación? Bueno, la verdad que en mi opinión, la clave de que la industria marítima se haya mantenido a flote está en la demanda natural que existe al recibir insumos, alimentos y demás, que como mencionaba Juan, no existe otra forma eficiente de trasladarla. De verdad que el sector marítimo es fundamental en esa parte.
al existir la demanda, la industria se mantuvo activa. Sin embargo, es importante mencionar otros factores tales como el apoyo recibido por los diferentes países del mundo para que el intercambio comercial siguiera. El comercio internacional no puede detenerse, aún con las limitantes sanitarias que habían en cada país. Y lo más importante es que la industria confió en el mercado y nunca se detuvo. Entonces, también cabe resaltar la labor de la gente de mar, insisto, en estos héroes, que a pesar de las incertidumbres y de las vicisitudes, nunca se rindieron y siguieron trabajando. Y en muchos casos, pasado mucho más tiempo del permitido a bordo por este cierre de frontera. Si esto no hubiese sido posible mantener las rutas y los servicios, por ende el impacto negativo hubiese sido mucho más enorme. Muchas gracias. A la vista de tu contestación, ¿cuál crees que son los mayores aprendizajes que dejará esta pandemia en la industria marítima? Bueno, los aprendizajes son muchísimos, son muchos, pero lo podemos resumir en que debemos repensar el futuro del negocio marítimo y redefinir el rumbo que llevamos de la industria marítima, sobre todo lo relacionado a la formación de la gente de mar, a las legislaciones médicas aplicables a la industria y a definir protocolos universales que sean de obligatorio cumplimiento. No podemos aceptar que un país cierre sus puertos y no permita ayuda humanitaria ni desembarque a la gente de mar, amparado solamente en restricciones médicas que tienen alternativas y que no deben reemplazar los derechos humanos básicos de la gente de mar. Bien, y por último, porque se nos acaba el tiempo, volver un poco sobre lo que has indicado, de que siendo Panamá el registro de naves más importante del mundo, más grande en número de buques, ¿crees que se ha dado el apoyo necesario desde los estados de abanderamiento a la gente de mar y cómo lo han hecho ustedes? Bueno, desde la institución que tengo el honor de dirigir, nosotros no hemos descansado ni un solo día desde el día que se declaró la pandemia. Algunas de las medidas que nosotros hemos tomado, entre muchas que podemos mencionar, se reforzó la capacidad de respuesta a cada una de las terminales más importantes de nuestro país en temas de inspecciones tanto de seguridad e higiene como de medidas de prevención para evitar la acumulación de casos COVID en los puertos. También podemos mencionar que se desarrollaron protocolos para el manejo de la crisis en puertos y en los buques. Mucha gente tomó esta iniciativa de Panamá y compartimos nuestros protocolos con algunos otros países. Se instauró el hub de transbordo de gente de mar, que incluía el traslado seguro a casa mediante vuelos charter. De hecho, nosotros hicimos un transbordo donde estuvo involucrado agua, tierra y mar, porque a través de las lanchas de apoyo de los cruceros lo bajaban a tierra. En tierra lo estaba esperando un autobús lo llevaba directo al aeropuerto y en el aeropuerto estaba directamente los aviones esperándolos para trasladarlos a sus hogares. También hicimos un transbordo transoceánico, o sea, gente que estaba en el Caribe, en el Pacífico, los llevábamos al Caribe porque iban a hacer transbordo de embarcaciones. Se activaron los canales diplomáticos del país para que en cada país donde hubiese marinos con pasaporte panameño, estos recibieran el trato justo y humanitario. También se apoyó a los diferentes buques de nuestra flota en todo lo relacionado al manejo de la crisis en los países en donde se presentaban dificultades. Y también nosotros orgullosamente podemos decir que estuvimos involucrados en la repatriación de más de 15.000 marinos a través de nuestro país. Así que nosotros nos sentimos muy contentos en la dirección de gente de mar, la Secretaría General de la institución, en conjunto con todas las líneas navieras, con las aerolíneas y demás. La verdad que se hizo un trabajo arduo y nos sentimos muy satisfechos de haber sido parte de eso. Muy bien, Noriel, pues muchas gracias.
Nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado nuestra invitación. Te felicitamos una vez más por el papel excelente que ha tenido tu país y tú personalmente en esta crisis del cambio de tripulaciones, y de lo que todavía podrá venir deberemos sacar las conclusiones debidas. Tomamos nota de tu testimonio y ahora estoy viendo a Mercedes en pantalla. No sé si me he comido el tiempo, he sido un mal organizador, pero no sé si hay preguntas, hay algo de tiempo o hay alguna pregunta pendiente para contestar, Mercedes. No tiene micrófono, Mercedes. Ajá, pues yo no sé si alguna persona del clúster ha recibido alguna pregunta que pudiéramos formular. Perdona, Alfredo, ya está. ¿Sí? ¿Me oyes, Alfredo? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Pues yo, mientras tanto, hemos puesto ahí por si alguna persona quiere formular alguna pregunta, algún comentario, que lo haga a través del chat. Y yo también, como Alfredo, sí que quería dar las gracias a los ponentes invitados a este primer ciclo de conferencias y concretamente a esta conferencia, que para nosotros, realmente ha sido un orgullo poder teneros aquí, una maravilla habernos contado esa experiencia, de primera mano, ¿no? Y efectivamente toda la respuesta que ha tenido Panamá con las tripulaciones, que yo creo que ha sido muy importante. Y ahora mismo estamos esperando las preguntas. Yo sí que os animo a aquellas personas que estéis ahora mismo escuchándonos, que no pertenezcáis a la plataforma Clúster Azul, pues invitaros a hacerlo. Nuestra página web aparece aquí en pantalla, que os la voy a enseñar más que nada también para que veáis un poquito los miembros que hay actualmente, ¿de acuerdo? Se llama clusterazul.com y aquí podéis ver que actualmente tenemos 51 empresas dentro de la plataforma Clúster Azul. Las 30 españolas son empresas que forman ya parte del clúster marítimo español y las 21 empresas extranjeras, pues me parece que son de 13 países, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Así que desde aquí hago una invitación para aumentar precisamente estas sinergias, incorporando a nuevos miembros a la plataforma Clúster Azul. Aquí podéis ver, parte de los miembros que hay actualmente, tanto, como digo, españoles como extranjeros. Bueno, de acuerdo, entonces, desde aquí sí que me gustaría hacer esta invitación y nada, no sé si hay alguna pregunta. También aprovecho para agradecer a la Secretaría del Clúster Marítimo, que es quien nos ayuda a coordinar todo este evento, no solamente este evento, sino nos ha organizado pues la página web, toda la parte presupuestaria también que hemos tenido que hacer y toda la parte de desarrollo de acciones que hagamos de aquí a futuro, que desde luego sin vosotros esto sería inviable, ¿de acuerdo? Así que quiero agradecer a Ruth y al resto del equipo de la Secretaría del Clúster su labor, ¿vale? Y por mi parte nada más, no sé si Ruth, como parte de la Secretaría del Clúster, si tienes alguna otra aportación que hacer. Tienen que habilitarle el micrófono. Ya estoy en ello, ya estoy. Gracias, Diego. Pues gracias, Mercedes, gracias a todos. Nada más, todo queda dicho, que esperemos que sean un éxito como ha sido esta, las siguientes, que creemos que es de gran interés para todos y así también acercamos un poco actividades, ¿no? Como decías, a un lado y al otro, y que es el objetivo, ¿no? de la plataforma Clúster Azul, que estemos cada día más cerca y podamos colaborar más. Pues sin más, gracias a todos. Como sabéis que se está grabando, en unos días estará colgado el vídeo en el canal YouTube del Clúster, al que os podéis suscribir y así lo visualizáis vosotros y quienes queráis se lo podéis comentar también. No sé si Gracias, Alfredo quiere Ruth. añadir. Me parece que don Alfredo nos pide la palabra. Y bueno, yo quería, por supuesto, despedirme, y en eso me repetiría, pero sí decir que si hay preguntas formuladas o alguna que queda en el tintero que la quiere formular, que por favor se sientan con libertad de mandárnoslas a través del clúster, que trataremos de contestarla en la medida que podamos, con la ayuda de los dos excelentes colaboradores que hemos tenido hoy en la presentación. Nos están agradeciendo.
Nos están agradeciendo el interesante evento, precisamente empresas que están actualmente en la plataforma Clúster Azul y que nos saludan desde América. Así que nada, a la Universidad Libre, que sé que está ahí, y luego bueno, pues a empresas españolas que han participado muy activamente desde el principio en este proyecto, en que este proyecto sea una realidad. Hemos tenido el apoyo de nuestro presidente del Clúster Marítimo Español en todo momento, que yo creo que eso también es muy agradecer. Y ahora a ver si entre todos le damos un empujón cuando volvamos a viajar y podamos seguir teniendo esto muy activo, porque yo creo que hay mucho trabajo por desarrollar. Bueno, Noriel, Juan, muchas gracias a los dos. Me despido con un fuerte abrazo de todos. Muchas gracias a todos por el espacio y éxitos en sus labores. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.